Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda nuevamente el maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano Godoy, desde la Ciudad de México. En esta ocasión, nuevamente los saludo dentro de mi guardia, dentro del Centro Médico Naval de esta ciudad, sin antes recordarle que estamos en el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Unimodelo, en el módulo de Legislación Educativa que está a cargo del facilitador y doctor Armando Arcega Cárdenas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo esta pequeña información, recordándoles que esta es una actividad de cierre de la materia de legislación educativa, un análisis sobre los retos y problemas de la globalización dentro de la educación, cómo impacta esta globalización a la educación. Iremos analizando, son poquitas diapositivas, pero considero que son necesarias para lo que realmente queremos analizar, que es desde esta perspectiva sobre la globalización impactando dentro del ámbito educativo. Bueno, sin más preámbulo, nuestra agenda para el día de hoy nos marca que veremos los objetivos, los antecedentes, conceptos de la globalización, efectos de la globalización en la educación, impacto de la globalización en el ámbito educativo, las características de la globalización, las problemáticas de la globalización en la educación, una pequeña conclusión sobre el análisis de esta investigación y pues obviamente una bibliografía. Bueno, los objetivos que se plantearon para esta pequeña investigación es realizar una investigación en artículos científicos sobre los retos y problemáticas actuales dentro de la educación y cómo impacta la globalización en el entorno educativo. Introducir al estudiante y a los lectores que vean o escuchen este video sobre los aspectos de mayor interés y relevantes hacia donde nos dirigimos en materia de educación en la globalización. Bueno, como primer preámbulo es necesario pues analizar unos pequeños antecedentes que nos permitan a nosotros adentrarnos a el análisis de esta pequeña investigación. En las últimas décadas, como todos hemos visto, pues los cambios siempre son continuos, ¿no? La tecnología siempre va avanzando hacia una manera pues de que nos haga las actividades humanas un poquito más fáciles y pues obviamente que éstas sean fundamentadas con mayor ciencia, tecnología y pues obviamente que impacten de manera positiva. Es importante recordar que vivimos en un mundo globalizado donde acontecimientos en contextos tienen repercusiones de forma inmediata. Dentro de la educación también hay algunas que se pueden ver de forma inmediata y otras que pueden ser tardías en cuanto a la evolución de esta misma globalización. Este nuevo escenario que nos presenta la educación no ha estado desligada o fuera de esta evolución que conlleva la globalización. Sin embargo, pues existen estos efectos que sí son muy visibles, como les comento, y existen otros efectos que no son tan visibles dentro del ámbito de la educación. Sin embargo, aquí vamos a ir analizando todos estos conceptos que nos permitirán entender a qué nos referimos con la globalización y cómo impacta de manera positiva y cómo impacta de manera negativa en la educación. Primeramente tenemos que analizar y entender a qué nos referimos con el concepto de globalización. Muchos de los autores, es preciso señalarlo, que comentan que no existe una noción clara de lo que se refiere la globalización o a lo que se dedica. Algunos asocian con la expansión de la tecnología informática, otros con el Banco Mundial, que es en crecimiento a cuestión económica, con mayores niveles de interacción entre las economías de otros países y las economías, posiblemente, de mundiales, ¿no? Que permiten una mayor movilidad del capital con la homogeneización, la cultura y pues todas estas cuestiones que nos permiten, obviamente, que la tecnología avance, la sociedad también crezca y avance. Algunos mencionan con la occidentalización capitalista o con el cambio de la red en las relaciones sociales durante la modernidad. En todo caso, pareciera, pues obviamente, de que nos hablan, o se trata más bien de apreciaciones fenomenológicas que describen, pues obviamente, cuestiones cognitivas, ¿sí? Cuestiones que nos permitan a nosotros acrecentar el conocimiento, que nos permitan llegar posiblemente a otros lugares que anteriormente se hacía imposible. Cornejo, como lo dice la diapositiva en el 2012, nos menciona que es el resultado de la integración de los sectores económico, financiero, a escala mundial, cuyo surgimiento debido
se debió al rápido y significativo proceso tecnológico, especialmente en el área de las tecnologías, de la información y de la comunicación y en cambios geopolíticos. En este sentido, los efectos de la globalización en la educación, pues el artículo a juicio de un investigador que se llama Brunner en el 2001, se pueden reconocer 5 situaciones que ilustran los nuevos escenarios que nos presenta esta globalización dentro de la educación. Uno de ellos, pues obviamente es el conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, esto nos menciona que dejó de ser lento y escaso y estable. Por lo contrario, en la actualidad, debido a esta globalización, está en constante proceso de expansión y renovación. Se estima que el conocimiento global acumulado se duplica cada 5 años. ¿Sí? En cuanto a lo que refiere a la escuela, pues la escuela dejó de ser el único medio a través del cual las personas podían generarse nuevos conocimientos. Nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información. En la actualidad no solo se han multiplicado las agencias educativas, sino también los medios por los cuales se puede expandir la educación y la información que nosotros tenemos. El profesor, pues anteriormente nos mencionaban que dejó de ser aquel que solamente llegaba a dar una clase, dictaba, sino que ahora tiene que emplearse de tecnologías de la comunicación y de la información, emplear estrategias educativas de innovación de punta y que permitan el aprendizaje, ¿no? Todo pareciera como el típico de la época industrial, pero sin embargo, pues no ha dejado de estar en constante crecimiento. Perdón. También, pues, es necesario que mencionemos que el cambio tecnológico, la apertura hacia una economía global basada en el conocimiento, pues, inducen necesariamente, no es que sea, que no vaya a pasar, sino que esto induce necesariamente a plantearnos las competencias y destrezas que las sociedades deben enseñar y aprender. En este marco, pues obviamente existe otro estudio sobre los impactos de la globalización en el ámbito educativo. Esto lo podemos observar en Stromkis en el 2002, lo cual nos menciona 3 esferas muy importantes que son los valores educativos, los valores tradicionales y los valores en general. Cuando hablamos de valores educativos, pues se refiere a valores dominantes. Siempre van a ser el individualismo y la competencia, con poco espacio para el pensamiento liberal y pues el contestario, que es de parte del alumno hacia el docente. Además, la focalización en la satisfacción de los deseos personales puede llegar a perjudicar la posibilidad pues, de discusiones de orden más trascendente. Cuando hablamos de los actores tradicionales en la educación, es muy importante que tengamos en cuenta, y lo hemos estado viviendo, a los que ya se dedican directamente a la educación, pues que los actores tradicionales en educación ya no son más los padres y los educadores, o sea, el núcleo familiar y el núcleo que se da en la escuela, sino son empresas privadas e instituciones internacionales cuyo flujo, pues obviamente se deja sentir particularmente a través de instituciones, pues financieras altamente o que tienen mucho poder, ¿no? Al final de cuentas ellos lo que necesitan o ofrecen fondos para iniciativas de reforma educativa, pero no con el fin de mejorarla, sino posiblemente con el fin de obtener lo que ellos necesitan en respuesta favorable para el crecimiento de su empresa. Y pues por último, los valores tales como la productividad, la eficacia, la eficiencia, el control de calidad, la participación local, la elección, pues todos estos van incluidos dentro de esta globalización, pero al final de cuentas van direccionados hacia obtener lo que realmente las empresas necesitan. Características de la globalización. Pues la globalización no es una fantasía en la actualidad, es algo real, algo que está impactando y algo que todos los días lo vemos con mayor impacto. Se comenta que es creado por la acción del hombre y es de carácter fundamentalmente económico. Sus bases ideológicas se asientan en los principios del neoliberalismo y el turbocapitalismo, los cuales a la vez pues, los va desarrollando al mismo tiempo. El punto importante es, pues, al favorecer el crecimiento de las grandes redes globales,
se conectan en el planeta, resulta que sus repercusiones principalmente de carácter negativo, algunas, tienen un enlace mundial, haciendo como lo menciona este investigador también, Friedman, en el 2006, que la Tierra se vuelve plana. Esto permita que el crecimiento se dé de forma creciente y sin detenerse, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Pero existe otra cara de la globalización y lo podemos ver dentro de otras de las características, que es la pérdida de la identidad cultural. La otra cara negativa pues se refleja en la pérdida de esta identidad cultural de cada uno de los países, de la privacidad, de los valores e incluso mencionan los autores que hasta de la propia cultura. ¿Por qué? Porque el incluir las inversiones o las puertas abiertas hacia otros países, hacia otras culturas, puede llegarse a perder la del mismo país, ¿no? Y pues asegura la influencia de países con potencias mundiales en asuntos tales como la educación específicamente, donde impacta y hasta costumbres de las comunidades, por facilidad con que llegan las empresas con sus intereses, pues obviamente voraces, no sus intereses por ampliar la educación, sino sus intereses por tener lo que ellos están buscando o lo que ellos necesitan para el crecimiento de su empresa. Dentro de estas problemáticas de la educación, pues se puede percibir la reconfiguración según las demandas, las leyes del mercado, o sea, lo que necesita realmente el mercado es lo que se está planteando dentro de la educación. Así es como impacta la globalización a la educación de cualquier país, ¿no? Como privatización de las escuelas, falta de financiamiento de la educación pública, pérdida de la soberanía del Estado sobre la misma, presión evaluativa y competitiva, transformación de los centros educativos en empresas, no centros educativos, sino que están creando personas para satisfacer, personas resolutivas obviamente, pero satisfacer sus necesidades como empresas, ¿no? Eh, la educación se vuelve como una mercancía y políticas educativas que responden a los intereses laborales del mercado, ¿sí? Esto es lo que se está tratando. Y se podría ver posiblemente como un impacto negativo o positivo, dependerá de las necesidades globales o las necesidades que tenga ese país, ¿no? Otra de las problemáticas es que se viene notando su conversión en una fuente de desigualdad. ¿Por qué? Porque hay exclusión social, porque no todos pueden entrar a las escuelas privadas, no todos tienen las mismas capacidades, sin embargo, pues son escuelas que están tratando de crear a este personal que necesitan las empresas, ¿no? Como acceso restringido a determinados centros, tipo de educación, de acuerdo con los recursos económicos que tenga cada persona, aparición de un ranking de centros según resultados y de una libre competencia entre los mismos, y pues obviamente un fomento del individualismo, el conformismo, la competitividad, la excelencia, la externalización del fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas oportunidades, ¿sí? Y lo vemos nosotros en cuestión de, todos quisiéramos trabajar posiblemente en una universidad autónoma del Estado, pero sin embargo hay otros profesores que tienen que trabajar en el sector privado y que no obtienen, pues obviamente los mismos intereses que se buscan, ¿no? Bajo este nuevo esquema se da la transformación como una herramienta de control o de producción del nuevo orden mundial, manipulación y manejo del currículo, modificación de los valores, del pensamiento, fomento de la capacidad de adaptación y asimilación de los cambios, destrucción del pensamiento crítico en favor de un pensamiento globalizador, ¿sí? Es lo que genera también esta parte de la globalización. Y finalmente, la convergencia internacional se hace presente pues, obviamente, la dimensión curricular, estructural de la administración, el gobierno, la educación y las políticas educativas que se generen, como actualmente sucede en México en la reforma educativa que se está tratando de planear, que ya analizamos en otras clases. Y pues, en conclusión, la globalización, da la complejidad de sus procesos internos, el hecho de ser un fenómeno inacabado y las consecuencias todavía imprescindibles. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se sabe qué tantas consecuencias pueda aparecer dentro de algunos años, dentro de algún sexenio, dentro de algunos 20 años. Recordemos que al principio comentamos que algunos impactos que hace la globalización, tanto negativos como positivos, se pueden ver de forma simultánea, pero sin embargo hay otros efectos que pueden tardar más tiempo para verse este efecto dentro del impacto de la educación, ¿no? En el campo social impone pues una serie de retos, desafíos de los sistemas educativos en la región,
¿sí? Por toda esta cuestión de crear nuevas instituciones, que no todos tengan las mismas oportunidades y pues la educación siempre, a lo menos en nuestro país, siempre está buscando que la aplicación del artículo, ¿no? Que todos tenemos derecho a la educación. Sin embargo, se puede ver transgredido por toda esta cuestión de la globalización. En las actuales condiciones y considerando las limitaciones evidenciadas por los procesos de las reformas educacionales implementados en el continente en las últimas décadas, la globalización tiene un doble mérito de plantear una serie de reconvenciones modernizadoras, entre lo que se cuenta mejorar la calidad de la que reciben los estudiantes de los sectores más vulnerables, vincular el mundo laboral con el educativo, crear empleos productivos, acortar la brecha tecnológica e informática, incentivar una integración proactiva a la sociedad del conocimiento y la información, promover una inclusión sin restricción de todos aquellos segmentos de la población que en razón de su origen étnico, condición socioeconómica, género, orientación sexual, todo lo que hemos visto en la Ley General de la Educación, tanto como en la Carta Magna y en la Constitución Política de los Estados Unidos, pues obviamente se trata de incluirlo. Pero también plantea algo muy importante que no tenemos que dejar pasar en cuenta, una serie de exigencias éticas que en el caso latinoamericano se han convertido en auténticos déficits estructurales que es necesario revertir con responsabilidad social, amistad cívica y compromiso activo de todos los sectores involucrados. Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir, sí, la globalización es algo que no se puede parar, es algo imprescindible, es algo que va a seguir, pero sin embargo, afecta de manera negativa y afecta de manera positiva. Sí, es necesario para el crecimiento y desarrollo, pero no todos los países tenemos esa misma oportunidad, no todos los países tenemos esa situación. Y pues como lo vimos, o sea, ¿cómo impacta de forma negativa, cómo transgrede? Pues obviamente, posiblemente cambiando la cultura del país, cambiando algunas costumbres que ya se tenían por el ingreso de estas empresas internacionales y globalizadoras para el cambio y solventar sus necesidades. Lo entendí de esta manera, que lo que tratan ellos es, obviamente, están tratando de crear personas competentes en su área laboral, ¿sí? No, ya no es tanto como antes de, vas a estudiar esto, ¿por qué no? O sea, la empresa ahora es la que decide qué es lo que yo necesito para solventar y solucionar mi problemática como empresa globalizadora. Bueno, hasta aquí se despide el maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano. Un gusto y un placer haber compartido este módulo con ustedes. Agradezco infinitamente, profesor y doctor Armando Árcega, por permitirme de alguna manera integrarme a sus clases y pues obviamente obtener estos cúmulos de conocimientos. Como siempre digo en todas mis materias, yo siento que soy de las personas que más aprende en todos estos módulos. ¿Por qué? Porque significativamente yo no soy un profesor, no estoy enfrente de un aula, desconozco muchas cosas, pero sin embargo, cada aportación de mis compañeros y de mis profesores es un conocimiento muy grande para mí. Nuevamente me despido, sin antes no recordarles que realizar el aprendizaje en las nuevas generaciones es crear un futuro con fundamentos firmes. Nos vemos, hasta luego, maestro en Ciencias de Enfermería, Abraham Medrano.